Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar de tres conceptos y cómo se vinculan entre sí: la autonomía, la independencia y el cuidado. Muchas veces dentro del movimiento de la neurodiversidad, dentro de los movimientos de lucha por los derechos de las personas discapacitadas, encontramos una frase que dice: nada sobre nosotros sin nosotros, refiriéndose, en el caso, por ejemplo, del autismo, de que no se puede hablar, decidir, pensar, realizar acciones sobre el autismo sin considerar la opinión de las personas autistas. Por ejemplo, hacer una ley sobre el autismo, como ocurre y ha ocurrido en mi país, sin considerar la opinión de las personas autistas, sin que las personas autistas sean los principales agentes en su redacción y planteamiento e ideas, es un sinsentido, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros expresa eso, ¿no? No podemos pensar y decidir por las personas autistas, por las personas discapacitadas, sin su opinión y en concierto con ellas respecto de sus necesidades. Entonces, se plantean dos términos esencialmente: autonomía e independencia, que muchas veces se toman como sinónimos, pero ¿realmente son sinónimos? Cuando decimos queremos fomentar la autonomía y la independencia de las personas autistas, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿En qué medida difieren? Es muy importante pensar la diferencia de estos dos términos para poder dar los apoyos, los ajustes adecuados y también poder concebir mejor los derechos, deberes y también cómo se encuentra, cómo está en el contexto social, en el mundo, la persona autista. Cuando hablamos de independencia, quiere decir justamente no depender de alguien para poder realizar determinado tipo de acciones. Que la voluntad de la persona, lo que libremente desea hacer, se ejerce en que puede realizar esa acción sin tener la necesidad de la ayuda de otras personas. Eso es independencia. Ahora bien, autonomía se refiere a la decisión personal en libertad que hace la persona para escoger lo que quiere hacer, lo que no quiere hacer, para poder expresar su voluntad, ¿no? La autonomía se refiere a que uno mismo decide sobre sí mismo, decide qué hacer, decide qué pensar, decide lo que cree que es mejor para él mismo. Ahora bien, yo puedo tener autonomía, pero teniendo autonomía puede ser que no pueda realizar las cosas que quiero hacer. Puedo tener autonomía, pero probablemente no tenga independencia. Puedo tener autonomía y tener independencia, es decir, yo puedo decidir que lo mejor para mí es asistir a la universidad. Y puedo ir, matricularme en la universidad, pagar la cuota y asistir a clases. En ese caso, tengo la autonomía para decidir sobre esos estudios y tengo la independencia que me permite realizar esa acción que ha nacido del ejercicio de mi libertad y en el cual, digamos, he decidido lo que voy a hacer y puedo ejecutar un acto. Pero puedo querer ir a la universidad y no poder hacerlo. Puede ser que tenga una discapacidad física que me impida movilizarme hacia allá. Entonces, eso hace que mi autonomía no se vea reflejada en los medios de independencia que me permitan poder realizar ciertas cosas. Entonces, es importante tener estos conceptos claros, porque muchas personas autistas pueden ser autónomas, pero no independientes. Es decir, muchas de ellas pueden elegir, digamos, en libertad, mediante el razonamiento y mediante el pensamiento,
darse cuenta y poder saber qué quieren y qué no quieren. Eso es la autonomía. Poder llevarlo a cabo ya supone la independencia. Entonces es importante tener en cuenta esto. En primer lugar, porque cuando decimos que la persona autista es autónoma, esto quiere decir que debemos consultarle, debemos saber si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y esto en todos los momentos del desarrollo, porque sabemos que uno de los postulados que solemos repetir es presumir competencia, ¿no? Saber que la persona autista puede ser competente para adquirir una serie de habilidades y desarrollarlas, y que a lo mejor si no las está adquiriendo es porque no estoy preguntando de una manera clara o de una manera adecuada, o no estoy dando los apoyos para que esas habilidades o esas competencias puedan emerger. Pero ahora bien, si yo presumo competencia, si yo presumo que la persona autista, digamos, puede pensar, reflexionar y elegir sobre sí misma lo que es mejor para ella, puedo ir saliendo de una relación de tutelaje en la cual la persona autista tiende a estar como un niño eterno que necesita de un tutor que decida por él. Y esto debe ejercerse desde la infancia, ¿no? Evidentemente, tengo que darme cuenta de que el criterio que permite que una persona elija lo que es mejor para ella se va dando en el tiempo. Pero yo debo ser capaz de considerar que hacia lo que debo tender respecto de las personas autistas es a su autonomía, es decir, educar ese criterio, educar en la conciencia de que libremente puedo elegir y puedo darme cuenta de lo que es mejor y lo que no es mejor para mí, y expresar mi deseo y expresar cuál sería mi voluntad. O sea, esa es la autonomía. Ahora bien, tengo que dar también las herramientas que me permitan poder ejercer eso, ¿no? No depender necesariamente de otros para poder realizarlas. A veces puede darse y a veces no puede darse. Muchas personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, necesitarán de determinadas personas para poder realizar aquello que autónomamente deciden porque no tienen los medios posiblemente para hacerlo. Y aquí las barreras pueden ser físicas, pueden ser mentales, pueden ser cognitivas, pueden ser económicas. Es decir, hay muchas barreras que impiden que las personas puedan actuar de manera independiente. Ahora bien, el cuidado, ¿cómo entra aquí? Porque ese es uno de los temas que habíamos dicho al inicio, que queríamos conversar. Desde la ética del cuidado, tal como la plantea Carol Gilligan, o la reflexiona Joan Tronto también, es importantísimo tener en cuenta de que el concepto de independencia, radicalmente independiente, es un concepto muy centrado en una visión individualista de la persona, donde se tiende a pensar en términos de dicotomía. Las personas son independientes o las personas son dependientes. Todos intentan ser lo más independientes posibles, olvidándose de los lazos de los demás. Nuestro mundo actual, la ética, digamos, neoliberal, nos hace estar en continuas competencias entre nosotros mismos, en una carrera a veces desaforada, donde de lo que se trata es ser uno mismo aquel que produce más y produce mejor para satisfacción personal, lo cual en principio no tendría que estar mal, pero nuestro mundo actual nos lleva a olvidar que las otras personas que vivimos en comunidad y que probablemente esta independencia, digamos, o esta individualidad de creer que tenemos que ser solamente bastarnos a nosotros mismos, hace justamente que vivamos en sociedades donde la justicia y la equidad no primen. Más bien,
desde una ética del cuidado, como les mencionaba, el término a pensar es la interdependencia, es decir, todos dependemos de alguna manera de todos. Y es cierto, hay personas que dependen mucho más y que deben tener tener más apoyos, pero somos interdependientes. Todos necesitamos de todos y todos necesitamos algún tipo de cuidado, ¿no? En ese sentido, la autonomía debe ser entendida más que desde la independencia total para poder hacerlo o la dependencia al no poder hacerlo, desde la interdependencia. ¿Qué cuidados y qué apoyos requiero para poder realizar aquello que autónomamente he decidido que es lo mejor para mí? ¿Qué cuidados se me dan que hagan que esa aparente dependencia se transforme en mayores cuotas de independencia gracias al apoyo de la comunidad, al apoyo de los demás? Ojo, cuando hablamos de cuidado, no estamos hablando de un asistencialismo, nada más. Cuidado implica una dimensión equitativa de darle a cada uno aquello que merece, aquello que le corresponde, aquello que va a revertir en pro de su bienestar. Y sobre todo el cuidado es algo que se negocia, ¿no? No es algo que yo decido que te cuido así, no. Tengo que negociar el cuidado. La persona que es cuidada tiene también que poder participar en cuál es la mejor manera de recibir ese cuidado. Porque eso nos va a devolver una mirada atenta a las necesidades del otro, pero pudiendo encontrar dentro de las diferencias que nos unen, la semejanza también, que hace que aquel que cuida pueda necesitar ser cuidado también en un momento. Y reconocernos como vulnerables y saber que no está mal ser vulnerable. Y saber que necesitamos de los demás y necesitamos reconstruir lazos que nos permitan vivir y estar mejor en relación interdependiente con los otros. Entonces, autonomía es el poder tomar por mí mismo decisiones sobre lo que es mejor para mí. La independencia es poder hacerlo sin necesitar, sin depender de los demás. Pero esto posiblemente se da en muy pocos casos y lleva a que nos olvidemos de la idea misma de comunidad y de los lazos. Por eso pensemos en autonomía e interdependencia, es decir, los cuidados que cada una persona requiere y cómo, ¿no? Todos dependemos de todos en alguna medida. Esto nos puede hacer sentirnos, digamos, protegidos nosotros mismos, pero también poder dar protección. Autonomía, interdependencia y cuidado negociado es lo que debemos pensar en relación a las necesidades, pero también a los deseos y la expresión de la voluntad de las personas autistas. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.